Hola, buenos días. Mi nombre es Mariana López y os voy a presentar Cuando la memoria cambia, bienestar emocional ante los primeros olvidos y la confusión cotidiana. Cómo vivir con serenidad los primeros cambios de la memoria y cómo la tecnología puede ayudarnos a acompañar este proceso con calma y con confianza. Cuando estos pequeños olvidos comienzan a inquietar, a lo largo de la vida nuestra mente cambia continuamente. Con el paso de los años es normal notar que tardamos un poco más en recordar un nombre o en que necesitamos anotar algo para retener fácilmente más esa información. Al final estos olvidos no siempre tienen que ser señales de deterioro, a veces simplemente son parte de la adaptación natural del cerebro al envejecimiento progresivo. Lo importante es cómo lo interpreta cada cerebro y cómo lo vive, preferiblemente con comprensión. Al final la memoria cambia, pero lo importante es entender que la esencia permanece. Todos estos cambios de que estábamos hablando ahora son cambios esperables y en la mayoría de las veces no tendrían por qué afectar la autonomía de la persona. Sin embargo, para poder vivirlos con tranquilidad es sumamente importante entender la diferencia entre olvidos normales y señales de alerta. Olvidos normales podrían ser tener dificultad puntual para recordar un nombre o una cita, olvidar dónde se dejó algún objeto, pero quizás recordarlo más tarde, tardar un poquitín más en procesar o en recuperar información, pero siempre manteniendo la orientación, el juicio y la autonomía cotidiana. Por otro lado, podría llegar a ser alguna señal de alerta, pues desorientarse en lugares conocidos, tener dificultad para reconocer personas muy cercanas, pérdida de habilidades que antes dominaba, por ejemplo, de algún electrodoméstico, o manejar el dinero, o autonomía dentro de casa en general. O tener cambios de conducta o de lenguaje que lleguen a interferir en su vida cotidiana. Al final, cuando aparezca alguna de estas señales, consultar no tiene por qué estar relacionado con alarmarse, sino es cuidar a tiempo y prevenir llevarnos algún tipo de sorpresa. Al final, la mente madura necesita a veces simplemente un poquitín más de tiempo y eso no significa que tenga menos capacidad. Cuando estos primeros cambios en la memoria comienzan a aparecer, al final no solo vienen por sí solos, sino que aparecen emociones como preocupación, tristeza o frustración. Algunas personas incluso comienzan a desarrollar vergüenza o miedo a ser juzgados. El miedo, por ejemplo, viene no tanto a olvidar, sino por lo que el olvido significa, que puede llegar a ser perder autonomía o lucidez. El miedo es humano y nace del deseo de seguir siendo uno mismo. Por otro lado, la inseguridad, al final, el entorno más cercano influye muchísimo en esto. Tenerles impaciencia o, al contrario, sobreprotegerles, al final poco a poco les hacen sentir menos capaces. La confianza se puede llegar a reconstruir, pero siempre basada en la comprensión y en la paciencia. Por otro lado, algunos llegan, como dije antes, a sentir vergüenza. En la sociedad que vivimos hoy en día, que se súper valora la rapidez, al final pues los olvidos se viven como si fuesen un fallo y ocultarlos lo único que logra es aumentar la sensación de soledad, por lo tanto aumentar las emociones un poco más negativas. Por otro lado, generan también un montón de frustración. Antes, por ejemplo, sentir que antes no les pasaba, compararse o sea, con uno mismo hace unos años o con otras personas, todo esto erosiona poco a poco la autoestima y alimenta una autoexigencia muy desadaptativa. Cuando comenzamos a preocuparnos en exceso por la memoria, se activa una especie de círculo, una especie de circuito, que es un círculo bastante difícil de luego romper. Por ejemplo, aparece un olvido que puede llegar a ser cotidiano. Ya comienza a aparecer un poco la preocupación o la duda. ¿Será que se me están pasando más cosas? ¿Será que se me está olvidando algo más? Entonces decidimos poner ahí el foco de atención y hacer una observación constante, vigilar muy detenidamente buscando cualquier fallo. Esto al final lo que genera es una terrible tensión y bloqueo. La ansiedad interfiere la atención, la memoria y sin querer, ¿qué es lo que logramos?
Pues un nuevo olvido, el cual refuerza la idea de que algo va mal y así lo que logra es repetir el ciclo, generar aún más olvidos y así continuamente. No se trata de un deterioro como tal en este caso, sino un cerebro sobrecargado por el estrés que lo que hace es, al generar más ansiedad, pues continuar con el bucle. Romper este ciclo requiere de muchísima calma, autocompasión y alguna estrategia de relajación. Al final, recuperar esa confianza en la propia mente es posible, pero para eso primero tenemos que aceptar sin resignarnos. ¿Qué quiere decir eso? Que envejecer no es perder capacidad, es adaptarse con sabiduría, aceptar que el cambio libera energía, pero aceptarlo, lo que logramos es buscar alguna solución un poco más adaptativa. Por ejemplo, pedir ayuda o pedir algún tipo de estimulación cognitiva, como ejercicios para las habilidades cognitivas, para la memoria, para la concentración, para la rapidez, la agilidad mental, etc. Por otro lado, cuidar muchísimo el lenguaje interno. Frases como ya no sirvo debilitan directamente nuestra autoestima y por lo tanto la mente. Sustituirlos por quizás necesito más tiempo o puedo apoyarme en alguna herramienta o cualquier cosa por el estilo. Luego, reforzar la autoeficacia. Usar recordatorios, rutinas o notas no es generar dependencia, es utilizar la inteligencia de manera adaptativa. Al final, todas estas estrategias externas amplían la memoria y no la reemplazan. Lo que hacen es liberar un poco la mente. Luego también el practicar la autoobservación de manera amable. Observar el olvido sin juzgarlo, sino permitirnos aprender de él. Preguntarse, a ver, no recuerdo dónde he dejado esto, ¿qué estaba haciendo antes? En lugar de entrar en el bucle de qué me pasa, ya estoy perdiendo memoria, todo esto lo que logra es transformar muchísimo el cómo lo vivimos. Y por último, mantener vínculos y sobre todo pedir apoyo si es necesario. Hablar sobre la memoria reduce al final el miedo y la sensación de soledad. Compartir preocupaciones al final lo que logra es reforzar esa confianza y el sentido de pertenencia. Y luego también es muy importante entender que la mente no funciona aislada del cuerpo. El autocuidado emocional y mental son pilares fundamentales para mantener la claridad mental. Por ejemplo, el cerebro consolida los recuerdos durante el sueño, por lo tanto, mantener horarios regulares, reducir pantallas y crear rutinas de calma mejora la memoria y el estado de ánimo. Por otro lado, la alimentación equilibrada, comiendo siempre con atención y sin prisa, favorece la claridad mental. El movimiento diario, por ejemplo, caminar, bailar o estirarse simplemente, activa la circulación y libera muchísimas endorfinas que son necesarias para generar un montón de emociones muy positivas. No se necesita ni siquiera mucha intensidad, sino únicamente constancia en ese movimiento. Por otro lado, practicar la respiración, las meditaciones o el mindfulness ayuda a regular muchísimo el estrés y por lo tanto el cortisol. Luego, tener un entorno ordenado, un ambiente organizado, luminoso, sin querer ayuda a reducir la carga mental, que también puede ayudar muchísimo el etiquetar, planificar o simplemente simplificar las cosas que nos rodean, ayuda a prevenir frustraciones y por lo tanto también a ayudar a nuestra memoria. Y por último, recordar que el descanso y la autocompasión son indispensables. Aceptar que la fatiga mental existe y que debemos permitirnos hacer pausas y no rendirnos y que eso también es cuidarnos. Esa amabilidad interior mejora la resiliencia cognitiva muchísimo. Por otro lado, también es súper importante entender que hoy en día la tecnología puede ser una gran aliada y que existen un montón de aplicaciones que pueden ser de gran ayuda para promover esa carga emocional. Por ejemplo, existen algunas como Google Keep, MediaSafe o Alarmy, que son aplicaciones destinadas a ayudarnos con la memoria y la organización. En el caso de las personas mayores, podrían utilizarlas para poner recordatorios, alarmas, eh, o, por ejemplo, ayudarles a planificar su semana y así no sentir que se están dejando ninguna cita ni ninguna cosa por hacer. También aquí podrían ayudar bastante los asistentes de voz como Alexa o Google Assistant, que ayudan en tareas muy simples o luego también a preguntarles, Alexa, ¿qué voy a hacer esta semana? ¿O qué tengo pendiente esta semana? Por otro lado, hay otras aplicaciones que ayudan a gestionar el estado emocional y a generar calma.
Algunas de ellas son Inti-Mind, Calm o Insight Timer. Todas ofrecen respiraciones o meditaciones guiadas con sonidos naturales, historias para dormir. Todo esto reduce la ansiedad y mejora el descanso. Luego, por otro lado, existen aplicaciones que muchos ya conocemos que están destinadas a generar conexión y acompañamiento social, como puede ser WhatsApp o Zoom, que ayudan a mantener los vínculos. Y por último, existen muchísimas aplicaciones, hay un gran repertorio en Internet que buscan estimular la mente, al lograr la estimulación cognitiva sin presión, como por ejemplo Luminosity, Elevate, Neuronation, Círculo de la Calma. Todas estas son aplicaciones que con diferentes actividades ayudan a estimular cognitivamente ese cerebro de una forma divertida y sin presión. Es importante entender que su uso adecuado logra reducir el estrés y refuerza la sensación de esa persona de control y de autonomía, que es muy importante en estos momentos. A modo de conclusión, es importante entender que nadie debería enfrentarse solo a la incertidumbre. La familia, los amigos y los profesionales son piezas fundamentales para acompañarles durante este proceso. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues en el caso de los profesionales, enseñándoles a diferenciar, como decíamos antes, entre cambios normales o los cambios que ya requieren una evaluación o una valoración más específica. Ofrecerles espacios para expresar sus miedos, sus frustraciones o vergüenza. Enseñarles el uso terapéutico de alguna de las aplicaciones o plataformas que he mencionado antes, o también trabajar a través de la web para algunas personas mayores que puedan tener eh, movilidad reducida. Por ejemplo, psicólogos, médicos, terapeutas ocupacionales o trabajadores sociales podrían llegar a cualquier parte, incluso al pueblo más recóndito. Y en el caso de la familia, pues escuchándoles sin interrumpir y validando siempre sus emociones. Evitar frases como ya no te enteras, siempre te olvidas de todo, y sustituirlas totalmente por frases como vamos a recordarlo juntos, todos olvidamos cosas de vez en cuando y frases por el estilo. Siempre promover la participación activa, enseñarles, pero también acompañarles. No hacerles sentir que no tienen ni idea de este mundo de las tecnologías, enseñarles a utilizarlas para que ellos sientan más autonomía. Y compartir experiencias a través del mundo digital. Pueden aprender juntos a utilizar esas aplicaciones al principio a modo de juego, por ejemplo. Al final, la memoria no solo guarda recuerdos, sino que también guarda la historia de quiénes somos. Envejecer con serenidad es aceptar que recordar no siempre es retener, sino mantener vivo el sentido de lo vivido. Los pequeños olvidos no borran la esencia de quiénes somos, porque la esencia no se olvida ni en nosotros mismos ni en los que nos rodean. La ternura, los gestos, las voces, los vínculos, al final todo esto es lo que nos sostiene a largo plazo. Así que bueno, gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión y de bienestar. Este fue el webinar de salud mental número 11 enfocado en las personas mayores. Muchísimas gracias por vuestra atención. Un saludo.